Si estás buscando sinceramente la verdad, suelta cada vez que se te presente la ocasión. Este es el principio y el fin de todo el camino. Rendirse al proceso de soltar y vaciarse. Cuando trabajas de esta manera, vas descubriendo y aprendiendo paulatinamente las sutiles leyes que gobiernan el proceso de soltar. ¿Cuáles son las leyes del soltar? ¿Cómo se suelta? Porque este tema del soltar para nosotros también es un tema difícil de comprender, porque nos dicen hay que soltar, soltar y confiar, soltar, soltar. Y nos lleva tiempo comprender lo que es soltar, ¿no? Hay una ley que aprenderás bien al principio del juego, porque es una verdad inevitable. La aprenderás pronto, pero tropezarás muchas veces mientras tratas de adherirte a ella. La ley es muy directa. Tan pronto se active tu lío, suelta en ese mismo momento, porque después te resultará más difícil. No te conformes con explorarlo o con jugar con él esperando que más adelante tendrá los bordes menos afilados y te será más fácil soltarlo. No te resultará más fácil soltar después de pensar en ello o hablar de ello. Ni te funcionará tratar de liberarlo solo en parte en algún momento dado. Si quieres ser libre hasta el tuétano de tu ser, debes soltar inmediatamente, porque después no será tan fácil. Como no queremos sentir, automáticamente esa impresión queda grabada, se cristaliza y tenemos más energía acumulada todavía para después tener que procesar, ¿no? Para vivir, dice él, según esta ley, tienes que comprender sus principios. En primer lugar, debes darte cuenta de que hay algo dentro de ti que necesita ser liberado, ¿sí? Todos nos damos cuenta de esto. Las emociones en nosotros se presentan de diferentes maneras, ¿no? Y siempre las sentimos en nuestro cuerpo, ¿no? Hay algunos que las sentimos más aquí, en esta zona, ¿no? Otros las sienten más acá, en el corazón, en el pecho. Otros pueden sentir un malestar en completo, ¿no? En general en el cuerpo, como un miedo que les recorre todo el cuerpo. Bueno, cada uno tiene sus diferentes maneras de sentir las emociones. Estamos hablando de cuando sentimos esa emoción que nos generalmente nos conecta con el miedo, ¿no? Que nos duele, lo que nos duele. Así que la señal de alarma la sentimos todos. Esa señal de alarma, esa alerta, que se puede presentar de diferentes maneras en el cuerpo, lo sentimos todos. Después debes darte cuenta de que tú, el que percibe que el lío está saliendo a la superficie, eres distinto de lo que estás experimentando. Poder, aparte de darme cuenta, o sea, de que soy yo el que siento ese dolor, darme cuenta de que yo soy el que experimenta el dolor y no que soy el dolor mismo, ni la emoción, ni los pensamientos. Ese, como dice él, ese paso atrás, ¿no? Para observar. Tú lo estás percibiendo, pero ¿quién eres tú? ¿Quién es ese perceptor? La clave es ese espacio de conciencia centrada desde el que te das cuenta de la percepción. Ese que se da cuenta de que está percibiendo ese dolor o esa situación, o lo que llámesele como se le llame, ese es quien yo soy. Ese es el que suelta. Ese es el asiento del testigo, el asiento del sí mismo. Ese es el único lugar desde el que realmente puedes soltar. Por eso, nosotros vieron cuando nos dicen esto de soltar, a todos nos pasa. Bueno, al principio, seguro. Después, bueno, lo vamos comprendiendo un poco más. Que creemos que somos nosotros la persona, este personaje con el que estamos identificados, el que tiene que soltar.
Por eso nos cuesta tanto soltar, porque es que creemos que el que suelta es ese que yo creo ser. El que suelta es justamente el que yo realmente soy. ¿Mm? Ese, el que está observando toda la película. Digamos que notas que algo te impacta. En este caso el autor dice en el corazón. Si sueltas y te mantienes en el asiento de la conciencia, lo que percibes pasará. Que tenemos que parar, respiro y expiro. Si no sueltas y en cambio te pierdes en los sentimientos y en los pensamientos agitados que afloran a raíz de ello, esas energías te absorberán en una secuencia de sucesos que se desarrollarán tan vertiginosamente que te será imposible saber qué fue lo que te impactó en primer lugar. Y esto nosotros todos lo hemos comprobado, ¿no es cierto? Que cuando viene la emoción, si yo no la siento y la suelto en el instante, esa misma energía se va como haciendo grande, 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 como una pelota, ¿no? Y llega un momento que ya estamos en un momento muy alterado, en el cual nos es muy difícil soltar. Ya, ahí ya como que se nos fue, ya no podemos. Si no suelto, voy a notar que la energía que ha sido estimulada funciona como un imán. Es una fuerza atractiva de extraordinario poder que absorbe tu conciencia hacia ella. A partir de entonces tú ya no estarás ahí, ¿no? Esto es lo que se conoce como cuando, a ver, no sé, bueno, acá en Argentina le llamamos me fui de mambo, se me saltó la térmica, ¿no? En otros países no sé cómo dirán, como que ya estamos como fuera de control, ya perdimos todo tipo de control. Por eso es tan importante, y esto es una práctica. Si nosotros no nos ponemos a practicar esto, no nos va a salir nunca. Es darme cuenta, respirar, soltar y darme cuenta que esa energía está pasando a través de mí. Este acto de respirar, que nosotros no le damos mucha importancia a menudo a respirar durante el día, porque es algo que sucede automáticamente. No estamos pensando, ay, voy a respirar. No. Cuando nosotros la respiración la hacemos consciente, ¿sí? Nos conecta con lo que somos, con la vida que somos. Fíjense en que al nacer, lo primero que se estimula en el niño o niña, ¿va? Cuando nace, es que respire por sí mismo. Porque hasta antes de nacer, le llamamos nacer al acto de que salimos, ¿no?, del vientre materno, no respirábamos por nosotros mismos, todo nos proveía, ¿no? Teníamos un cordón umbilical, no teníamos que pensar en comer ni en respirar, todo sucedía. Estábamos calentitos, nos sentíamos invulnerables, ¿bien? Al nacer, lo primero que se nos invita a hacer es a respirar por nosotros mismos. Por eso el respirar, o sea, el tomar aire, nos conecta con nosotros mismos, con nuestro cuerpo. Por más que nosotros sabemos que no somos esta materia, sino que somos pura luz, pura energía, el acto de respirar nos conecta con nuestra esencia, con nuestro centro, nos ayuda a centrarnos. Fíjense que ya nomás hacer este movimiento, yo ya tengo que estar atento a mí y saco un poco la atención de ahí fuera. Bien. Entonces, cuando perdemos
esta conciencia de nosotros mismos y nos alteramos, o sea, nos dejamos arrastrar por la emoción, abandonamos el asiento de la conciencia objetiva, desde el cual podíamos percibir que nuestro corazón empezaba a reaccionar, y en cambio nos ponemos como implicados en las agitadas energías que surgen de él. Algún tiempo después regresaremos al asiento de la conciencia del testigo y nos daremos cuenta de que en ese momento no estábamos allí. ¿Vieron como cuando después de un momento así de nerviosismo, de acaloramiento, de ira, de emoción descontrolada, volvemos, ¿no? Y decimos, ¡ay, qué me pasó! No lo pude controlar, todo esto, ¿no? Todo esto que me saqué de mí. Entonces te darás cuenta de que estuviste totalmente extraviado en tu lío y desearás no haber dicho o hecho nada más adelante que tengas que lamentar, ¿no? Porque también en esas situaciones de ira desenfrenada o de emoción descontrolada, decimos y hacemos cosas, ¿no? Que después podemos hasta arrepentirnos, ¿no? Mirarás el reloj y verás que han pasado 5 minutos o 1 hora o incluso 1 año. Es posible perder la claridad durante un tiempo considerable. ¿A dónde fuiste durante ese tiempo? ¿Cómo regresaste? Abordaremos estas cuestiones en breve, pero lo que ahora realmente importa es que ves las cosas con claridad cuando no te vas a ninguna parte. Está buena esa frase, ¿no? Que la tengamos en cuenta, porque cuando yo estoy presente, o sea, estoy en mí, ¿sí? Estoy aquí, ahora. Cuando yo no estoy en mí, cuando me salgo de mí, vieron que se usa decir esto, me salí de mis cabales, se me soltó la chaveta, o no sé, bueno, cada uno, no sé cómo dirán en cada país, es como que me voy de mí. ¿Y a dónde estuve todo ese tiempo? Ahora, cuando yo estoy en esa, como dice él, el asiento de la conciencia, el lugar del testigo, el observador, no me voy a extraviar, no me voy a perder, no me voy a salir de mí. La clave está en comprender que si no suelto inmediatamente, el poder perturbador de la energía activada absorbe la atención de tu conciencia. Y a medida que tu conciencia se sumerge en esa alteración, pierdes el claro asiento del testigo. Es algo que sucede instantáneamente, de modo que no te percatas de que te extravías, al igual que tampoco te das cuenta de que desapareces de la habitación en la que estás leyendo un libro o viendo un programa de televisión cuando te quedas absorto en la lectura o en la visión de la tele, ¿no? Es ese estado como que estoy, bueno, acá en Argentina, por ejemplo, nosotros decimos como que estamos tildados, como que me quedé tildado, ¿vieron? Como el celular cuando se nos tilda la pantalla o la computadora se tilda, como que estoy así, ¿no? En tales situaciones pierdes el punto fijo y estable de conciencia desde el que eras objetivamente consciente de tu entorno. Tu conciencia abandona la posición centrada en la que eras testigo de las múltiples energías que te rodean y en cambio eres arrastrado a enfocarte en una sola de ellas, perdiendo de vista todas las demás. Normalmente el abandono del asiento del sí mismo no es un acto voluntario, sino que su causa reside en las leyes de la atracción. Según estas, la conciencia resulta siempre absorbida por el objeto más llamativo, como por ejemplo el dedo del pie que te han pisado,
o bien un sonido agudo, o quizás tu corazón dolorido. Y eso sí, nos detenemos un instante acá, es cierto, ¿no? Nuestra atención es muy volátil. Ya nos sucede a diario, por ejemplo ahora que todos disponemos de estos aparatitos llamados celulares, en donde estamos todo el día, ¿no?, con la atención puesta en el aparatito. No estamos conscientes de todas las energías que nos rodean. Solamente estamos ahí, nuestra atención fija en un punto, ¿no? La conciencia va al lugar que más le distrae. Y esa ley opera tanto dentro como fuera.